causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahora, vamos a pensar de qué nos está hablando el Evangelio Mateo, o el Evangelio de Mateo, o el que escribió el Evangelio. ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando de a quién se refiere más bien. Cuando dice, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. No sé a qué se está refiriendo o a quién se está refiriendo el evangelista cuando dice, y aquellos días, si no se acortaren, en otras palabras, por causa de los escogidos, no podrían ser salvos. ¿A quiénes se están refiriendo? Este pasaje bíblico que nosotros estamos hablando, Jesucristo lo expresó porque fue por una pregunta que le hicieron sus discípulos. A causa de esa pregunta que le hicieron sus discípulos, Jesús se ve en la necesidad de empezarles a dar señales, darles, hermanos, algunas señales del fin del mundo, de la venida del Señor, y les empezó a decir cada una de las señales. Pero el que me llama a mí, el que me atrae la atención es los escogidos. ¿A qué escogidos se está refiriendo las Escrituras? Ya que creo que la iglesia es el pueblo escogido. ¿Cuánto creen que la iglesia es el pueblo escogido? A la luz de la Biblia, Primera de Pedro, su capítulo 2, versículo 1 nos dice: mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes, dice, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, ¿qué? Admirable. En otras palabras, somos un pueblo escogido por el Señor, aleluya, amén. Y como somos un pueblo escogido, porque nos escogió a través de su sangre preciosa, Él escogió nuestras vidas. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Entonces, si Mateo 24, 22 se está refiriendo a nosotros, el pueblo del Señor, o se estará refiriendo a quién más se estará refiriendo Mateo 24, 22 cuando dice los escogidos. Vamos a ir, si usted quiere, vamos a ir a Primera de Pedro. Vamos a ver si nos lo encuentra por ahí. Primera de Pedro, su capítulo 2, aleluya. Alabamos al Señor y después regresamos a Mateo 24. Aleluya. Primera de Pedro. Dos, versículo 9. Acuérdese, escogidos. Dice, ya lo tenemos en la pantalla: mas vosotros sois linaje escogido. ¿Verdad que también encuentra la palabra? ¿Cuál es la palabra que estamos hablando? Estamos hablando bajo el tema los escogidos, amén. Ahí también nos dice: mas vosotros sois linaje escogido. Yo les decía anteriormente que nosotros, la iglesia, somos un pueblo escogido, porque aquí lo dice el apóstol Pedro: mas vosotros sois linaje escogido. ¿Por qué? Porque el Señor nos escogió, nos sacó de las tinieblas. Ahí nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes. ¿De dónde nos llamó? De las tinieblas, ¿qué dice? A su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros somos el pueblo escogido. Por lo tanto, ¿quiénes son estos escogidos que menciona Mateo capítulo 24, versículo 22? Dice que si los días no se acortasen por causa de aquellos escogidos, nadie sería salvo. Y ahora nosotros, a la luz de Primera de Pedro 2:9, entendemos que los escogidos, ahí se refiere, o también los escogidos somos nosotros. Amén. Pero ahora, esta palabra profética de Mateo 24 es palabra profética. ¿A quién se está refiriendo? ¿A nosotros como escogidos? ¿O habrá alguien más también que se le llamen escogidos? Esa es la pregunta. ¿Habrá alguien más después de la iglesia que también se le llame escogidos? ¿O será que habrá dos grupos?
de escogidos? ¿Será que lo que dice Primera de Pedro 2:9 se refiere a la iglesia? Y lo que dice Mateo 24, versículo 22, ¿se refiere a quién? ¿Se referirá a otro grupo de escogidos? Esa es la pregunta, hermanos, que hoy nosotros vamos a descifrar y que está, hermanos, no se ponen de acuerdo los que leen la palabra, los teólogos que leen la palabra, pero conociendo la palabra y sabiendo la palabra, nosotros entendemos que hay muchos que dicen que lo que dice Mateo 24, 22 no se refiere a la iglesia, a lo que Pedro se refiere a esos escogidos que es la iglesia, sino se refiere a otro grupo de escogidos. Amén. Otros dicen que se refiere a la iglesia, pero otros dicen que no puede referirse a la iglesia porque Mateo 24, si ustedes le pusieron caso a Mateo 24, dice que los que estén en las azoteas, los que estén en el desierto, los que estén en el día de reposo, ay de aquellos días. Habla entonces, hermano, como si le estuviera hablando a una cultura diferente a la nuestra. Entonces, si no se refiere a la iglesia, ¿a qué otro grupo se está refiriendo cuando dice, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo? Si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿A qué grupo o a qué personas se refiere en Mateo 24? Sigamos leyendo Mateo 24 para empezar a identificarnos a qué grupo de personas o a quién se le está diciendo que son los escogidos en Mateo 24. Y vamos a ver algunas situaciones que nos van a identificar para quién son. Mateo 24, y lo tenemos en el ejemplo. Mira el versículo 5: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiréis guerras, rumores de guerra. Mira que no turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas, se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Número 1. Notemos que dice aquí en el versículo 14, será predicado el evangelio del reino. ¿Para quién es la predicación del evangelio del reino? Ya vamos a ir viendo entonces, a la luz de la Biblia, a qué se está refiriendo cuando dice y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. La pregunta surge entonces, ¿qué evangelio se está predicando hoy? ¿Se está predicando el evangelio de la gracia o se está predicando el evangelio del reino? Es una pregunta, ¿verdad? ¿Qué se está predicando hoy? ¿El evangelio de gracia, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, o estamos predicando el evangelio del reino? Se está predicando, hermanos. Hoy estamos en el tiempo de la gracia. Se está predicando el evangelio de la gracia. Por gracia sois salvos. Amén. Recuerde el domingo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es don de Dios. Esto no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, cuando dice y será predicado el evangelio del reino, ¿a quién se le predicará el evangelio del reino? Entonces, si hoy no estamos predicando el evangelio del reino, ¿en qué tiempo se predicará el evangelio del reino? Ya notamos que dice que se tiene que predicar el evangelio del reino. Y si nosotros estamos seguros que nosotros no estamos predicando el evangelio del reino, si estamos predicando el evangelio de gracia, entonces ¿cuándo se predicará el evangelio del reino? Amén. Seguimos entonces con la lectura.
Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando ves el lugar santo, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea, ¿qué dice? Huyan ¿a dónde? A los montes. Nosotros estamos en Judea. ¿Para quién entonces? ¿A quién se está refiriendo entonces este discurso de Mateo 24? Este plan profético de Mateo 24 dice: el que esté en las azoteas no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su casa. Mas hay de las que estén en cinta y que críen aquellos días. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Sabe qué le está hablando, hermanos? Esto no está hablándole a la iglesia. Mateo 24 no es para los escogidos. Hay dos grupos de escogidos. Según, hermanos, la corriente teológica nos dice que hay dos tipos de escogidos o dos grupos de escogidos. El escogido, la iglesia escogida por gracia, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, dele la gloria. Y también gloria a Dios, el pueblo de Israel es el pueblo también escogido por el Señor. ¿A quién se está refiriendo? ¿Para quién ese tiempo? ¿Para quién es esta profecía? Es para, hermanos, el tiempo de la gran tribulación. Por eso dice que vendrá una gran tribulación como nunca. Si la vemos más adelante nos dice: porque habrá entonces gran tribulación. Versículo 21. Porque habrá, diga conmigo, porque habrá entonces, ¿qué dice? Gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ¿qué? Hasta ahora no ha habido gran tribulación. Yo le pregunto, hermanos, ¿para cuándo va a ser la gran tribulación? ¿Para el tiempo, hermanos, de nosotros, la iglesia del Señor, o para el tiempo de la gran tribulación? Entonces, quiere decir que a los escogidos que se refiere Mateo 24, versículo 21, porque entonces dice, Mateo 22, 21, 22, perdona, 24, 22. Entonces dice, porque habrá entonces gran ¿qué? Tribulación, la cual no ha habido, ¿qué dice? Desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. ¿A quién se refiere? Se refiere, hermanos, al pueblo de Israel. Recuerde que en el Antiguo Testamento el Señor escogió un pueblo de entre todas las naciones. Y dijo: yo no te escogí porque fueras el mejor pueblo, sino porque yo te escogí de entre las naciones para que seas un pueblo santo. Para que seas un pueblo santo. Oye, Israel, dice: Jehová nuestro Dios uno es. Para que seas un pueblo escogido. Dios escogió, hermanos, al pueblo Israel. Pero entonces esta profecía de Mateo 24 es para el pueblo de Israel. Mateo 24, 22 es para Israel, para el pueblo escogido por Dios. Quiere decir, hermanos, que la iglesia no va a estar en el tiempo de la gran tribulación. Nosotros, a la luz de la Biblia, creemos que la iglesia no pasará la gran tribulación. Y si se refiriera a la iglesia, entonces quiere decir que nosotros vamos a pasar la gran tribulación. Porque si no se acortase los días por causa de los escogidos, dice, nadie sería salvo. ¿A qué escogidos? Es el pueblo de Israel. Vamos a verlo a la luz de la Biblia. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor, hermanos. ¿Quiénes son esos escogidos? Mire, Romanos 11, 25. Vamos a ver qué nos dice Romanos, capítulo 11, versículo 25. Démosle la gloria al Señor, amén. Romanos 11, 25. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Mire lo que dice allí, vuelvo a repetirlo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En otras palabras, Israel, Dios va a volver a tratar con Israel hasta que se termine la plenitud de los gentiles. En otras palabras, hasta que se acabe la predicación de la gracia. Cuando se acabe la predicación de la gracia, entonces cuando se acabe, hermanos, la predicación de la gracia, entonces la iglesia va a ser levantada. Pero hay una pregunta. Muchos dicen: bueno, entonces,
¿Qué va a pasar con los gentiles en la gran tribulación? ¿Van a ser salvos o no van a ser salvos? Si esos escogidos que se refiere en Mateo 24 es para Israel, para el pueblo judío, ¿qué va a pasar con el pueblo gentil? Es allí donde no se ponen de acuerdo los que estudian la palabra, los grandes estudiosos, porque unos dicen que sí va a haber salvación en la gran tribulación para los gentiles. Otros dicen que no, que la gracia se termina cuando, hermanos, se termina el periodo de la gracia, la iglesia sea raptada, la iglesia sea llevada, ya se va a terminar el periodo de la gracia, el periodo del don de la salvación, y que entonces ahora viene Jehová Dios y ahora así empieza a tratar con Israel nuevamente, y empieza lo que dice Mateo 24, una gran tribulación para el pueblo judío. El pueblo judío sí va a entrar a la gran tribulación. El pueblo de Israel va a entrar directamente. Los que no han creído en Jesucristo como el Hijo de Dios, ellos van a entrar a la gran tribulación, porque es necesario que ellos entren a la gran tribulación, porque ellos, hermanos, no alcanzaron a Cristo por gracia, porque nadie puede ser salvo si no es por medio de ¿quién? Entonces, si los judíos no aceptan a Cristo, no podrán, hermanos, entrar en la gracia. Ellos se van a quedar a la gran tribulación, pero no dejan de ser ¿qué? Un pueblo escogido por Dios. Dios va a permitir que el pueblo de Israel, así como está permitiendo que la iglesia entremos en este periodo de gracia, en este periodo donde venimos con tribulaciones, con dificultades, con necesidades, pero que el Señor tiene una promesa para nosotros. Dios ahorita está tratando con el pueblo gentil, está tratando con el pueblo, hermanos, incircunciso. Nosotros que éramos gentiles, que no le conocíamos, ahora, gloria a Dios, está tratando con el pueblo, hermano, que no le conocía. Pero cuando entonces Cristo termine con su iglesia y sea raptada la iglesia, entonces el Padre ahora vuelve a tratar con el pueblo de Israel y se abre el Apocalipsis, y entonces viene lo que se llama el 7 años de tribulación, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Vamos a ir viendo a la luz de la Biblia entonces que estos escogidos de Mateo 24 dice que los que estén en las azoteas, no, hermanos, tengan cuidado, que los que están, hermanos, en cinta, hermanos, las mujeres, hay de esos días, y hay aquellos que están en el día de reposo, los que están en el desierto. Está hablando en un entorno del oriente del judío. Entonces se está refiriendo no a nosotros, sino se está refiriendo Mateo 24 a los judíos, al pueblo de Israel. ¿De acuerdo? Es algo que entiendo, que le está hablando al pueblo de Israel. Y para ello vamos a ir a Apocalipsis, su capítulo 7. Aleluya, gloria a su nombre. Versículo 9. Apocalipsis 7, versículo 9. Mire lo que dice. Después de esto, miré, he aquí una gran multitud, la cual no podía contar. Mire lo que vio Juan, ¿Qué vio, hermanos? A ver, están conmigo, hermanos. ¿Qué vio? Una gran multitud que no se podía contar. Quiere decir, hermano, que es muchísima, ¿verdad? Algo que no se puede contar, hermanos, es que quiere decir que, hermano, es incontable, innumerable. Va a ser una grande multitud, una grande muchedumbre. Va a ser, hermano, y nos dice allí que esa muchedumbre viene de ¿dónde? La cual nadie podía contar. No, en otras palabras, imposible de contar. En la gran tribulación, esto es en la gran tribulación. Apocalipsis 7, 9 nos está hablando de la gran tribulación. Dice, después de esto, miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿Por qué no la podían contar? Porque era una gran multitud. Y luego dice, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. ¿De dónde venían todas esta multitud, hermanos? De toda nación, diga conmigo, de toda nación, amén, de toda tribu, de todo pueblo y de todas lenguas. De todos, hermanos, las lenguas, de todas las naciones, hermanos, van a estar allí en esa muchedumbre. De muchos lugares van a estar allí. Y dice entonces, ¿y van a estar dónde? Delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en la mano. Siguiente versículo. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y el Cordero. Dele la gloria al Señor por ello.
Entonces, allí estamos mirando en en Apocalipsis 7, estamos mirando en su versículo 9 que hay una grande multitud que no se puede contar. Ahora, ¿quién es esa grande multitud que no se puede contar? Y ahí nos describe que esa multitud es de todas las naciones. Vamos al versículo 13 de allí mismo. ¿Cómo dice, hermanos? Aquí en la pantalla está, ¿cómo dice? Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Juan le contesta, yo le dije, Señor, ¿qué dice? Tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Dele la gloria al Señor, aleluya. Y dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Versículo 15, por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá sobre ellos, ni calor alguno. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. ¿En qué tiempo es? ¿Para quién es? Muchos dicen, bueno, es solamente es para el pueblo de Israel. Ya la salvación se cerró en el tiempo de la gracia. Ya la salvación que ofreció el Señor en este periodo de dispensación de gracia se terminó. Ahora Dios va a tratar en la gran tribulación con su pueblo Israel. Y hay una corriente que dice es el pueblo de Israel. Únicamente son judíos los que el Señor va a tratar con ellos. Ahora va a tratar con su pueblo. Ya trató con su iglesia en el tiempo de la gracia. Se acabó el periodo de la gracia. Se acabó el periodo de la salvación. Ahora Jehová Dios, se acabó el tiempo. Ahora que Cristo trata con su iglesia, ahora Jehová Dios va a tratar con su pueblo que escogió, hermanos, al principio. ¿Y cómo escoge? Hermanos, trayéndolos a una grande, dice, tribulación. Quiere decir, ¿cómo van a ser salvos los judíos si no creen en la salvación? Pero entonces, ahí es lo que nos habla la Biblia, que en el tiempo de la gran tribulación se va a predicar el evangelio del reino, donde entonces le va a predicar los 144,000, óigalo bien, 12 de 12 cada tribu, 12,000 de cada tribu, hermanos, van a predicar el evangelio del reino en el tiempo de la gran tribulación, y nadie les va a poder hacer nada. ¿Y sabe qué van a hacer? Dicen los teólogos que ellos son los que van a hablarles del evangelio del reino a sus hermanos los judíos. Les van a decir, ¿saben qué? Aquel que ustedes rechazaron, aquel que ustedes no quisieron por muchos años, él va a venir a poner su reino milenial. ¿Dónde? En el monte de los olivos. Él va a establecer su reinado milenial por 1000 años. Entonces dice que les van a hablar de Jesucristo, les van a hablar del reino que dice allí, y será predicado el evangelio del reino. Vamos a ver más adelante. Dice, los que se salvarán por preservar hasta el fin durante la gran tribulación, que vendrán de todas las naciones, tribus y pueblos y lengua, son los judíos que se encuentran dispersos por todo el mundo, en todas las naciones y pueblos. Serán de todas las 12 tribus de Israel, que hoy se hayan diseminados en distintos países, hablando diferentes idiomas. Por este motivo Dios le señaló a Daniel cuando le reveló las 70 semanas de años en el capítulo 9, que eso sería lo que acontecería a su pueblo, es decir, el pueblo de Israel. Daniel dice así en el versículo, amén, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y bien, sabemos que las 70 semanas es lo que corresponde a la gran tribulación.
Dice Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Mateo 24 está refiriendo al periodo que dice el versículo 15. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, es decir, el periodo relacionado con el pueblo de Daniel es Israel. Por lo demás, el lugar santo que hace alusión a este versículo indudablemente es el templo que Israel levantará durante el tiempo de la gran tribulación, que será en el cual se sentará el anticristo y exigirá adoración como Dios. Todos estos acontecimientos se desarrollarán en función a su pueblo escogido Israel durante este tiempo de gran tribulación. Es que saldrán 144,000, 12,000 de cada tribu o 12,000 de cada tribu a predicar a todos los judíos que se hayan dispersos en el mundo entero. Estos son judíos, 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel, como lo dice Apocalipsis 7:14. Y cuando esto se haya terminado de predicar el evangelio del reino por todo el mundo, entonces vendrá el fin de la gran tribulación, que concluirá con la venida gloriosa del Señor, cuando se muestre como el relámpago del oriente hasta el occidente. Pondrá sus pies en el monte de los olivos, como lo asegura en Zacarías capítulo 14 versículo 4. También nos dice Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio en las naciones, entonces vendrá el fin. Esa es la evidencia, hermano, que esto de Mateo 24 no es para nosotros, porque nosotros sabemos, hermano, que cuando nosotros nos morimos todavía el mundo va a seguir. Y si Cristo viene por la iglesia, nosotros decimos que cuando Cristo venga no será el fin del mundo. El mundo va a seguir. ¿Sabe cuánto le queda al mundo? Le queda por lo menos, hermanos, si consideráramos, por lo menos le quedan 1000 años, porque todavía el Señor, después de que su iglesia se vaya, Él va a venir, hermanos, después de la gran tribulación va a venir a reinar por 1000 años en esta tierra. Entonces no estamos hablando del fin del mundo. Entonces en nuestro periodo todavía no es el fin del mundo. Cuando Cristo venga por su iglesia todavía no será el fin del mundo. Todavía va a venir el Apocalipsis, va a venir la gran tribulación, va a venir todos los eventos de la gran tribulación. Pero Cristo va a venir hasta al final de los tiempos, cuando se termine todo, haya predicado, ahora sí haya concluido la predicación para su pueblo, porque Él, hermanos, no quiere que Israel se pierda tampoco. ¿Cómo que Dios escogió un pueblo para perderlo? ¿Cree que es lógico eso? ¿Dios nos escogió para perdición a nosotros? No, nos escogió ¿para qué, hermanos? Para salvación. ¿Cuántos están de acuerdo que Dios escoge para salvación? No nos escoge para perdición. Si nos escogiera para perdición, entonces ¿para qué nos saca? Nos hubiera dejado allá. Estábamos perdidos, ¿sí o no? Entonces no tiene lógica, ¿verdad? Que Dios nos escoja para perdición. Por eso el Señor dijo: ninguno se ha perdido. Ninguno de los que tú me has dado se ha perdido, solamente el hijo de perdición, para que se cumpla lo que está escrito en la palabra, Judas. Pero de ahí en adelante dice: todos los que tú me has dado yo los he guardado en mis manos. Por eso no tiene lógica, ¿verdad? Que nosotros estamos perdidos, nos saque para perdición. No, si nos sacó el Señor, nos sacó ¿para qué? Para salvación. Pero ahora Él tampoco está decidido a perder al pueblo que Él escogió al principio, Israel. Ahora ya la iglesia se va para el cielo, la iglesia se va a las bodas del Cordero, la iglesia se va al tribunal de Cristo. Ahora el Señor trata con 7 años, trata con el pueblo de Israel. No le va a ser fácil, porque lo va a tratar, hermano, lo va a despertar a Israel. No le va a ser fácil al pueblo reconocer oír a sus hermanos que le están diciendo: el Mesías, el que nuestros padres crucificaron, ese es el Mesías, es el Hijo de Dios. Entonces va a ser predicado el evangelio del reino para ellos. Entonces, en el tiempo de la gran tribulación, hermanos, el evangelio va a ser para los judíos. Pero hay otros que dicen: ¿y qué va a pasar con la gente que se quede? ¿Qué va a pasar con mi primo, con mi hermano, con mi tío? Ojalá no, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con mis familiares que se quedan en la gran tribulación? Hay muchos jóvenes que dicen: bueno, si no la hago aquí, a ver si en la gran tribulación la hago.
Hay muchos cristianos que dicen, bueno, si ya Dios no quiere que yo la haga, pues entonces me voy allá a la gran tribulación a ver si la hago. Pero si estamos diciendo aquí que nada más la salvación ya va a ser para los judíos, entonces quiere decir que los gentiles, hermanos, que se queden a la gran tribulación, que va a ser una grande multitud también, ya van a estar destinados a la perdición. Unos dicen, ni modo, el tiempo de la gracia la desaprovecharon. Por eso Pablo dice, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación, no mañana. No quisieron aceptar la gracia por cuanto rechazaron a Cristo. ¿Qué les espera? Una persona que rechaza a Cristo, ¿qué le espera, hermanos? Yo no lo digo. Eso es lo que dicen los estudiosos, les espera la condenación. Pero hay otros que dicen, no, no estamos de acuerdo. Como que toda esa gente se va a perder en la gran tribu. ¿Acaso Dios no les va a dar la oportunidad de ser salvo? ¿Sabe qué? Hay unos que dicen que el Señor es tan lleno de amor y misericordia que le va a dar oportunidad a los gentiles también que lleguen a la salvación. Dele la gloria al Señor. Yo quiero creerlo, yo no lo sé. Mira, hay un dilema entre hermanos, la palabra es profunda, no lo sabemos, pero en mi corazón está, hermano, que haya oportunidad para la gente, hermanos, que se quede, que la gente, hermano, que nazca, porque van a seguir naciendo en el tiempo de la gran tribulación. Va a haber gente, hermanos, hospitales, va a haber, hermanos, mujeres que van a seguir teniendo sus hijos, y va a haber, hermanos, gente todavía poblándose. ¿Qué va a hacer de esa gente si ya no va a haber esperanza para ella? Quiera Dios, tenga misericordia. En mi corazón yo lo deseo, aunque, hermano, oiga, tal vez la Biblia diga que no, pero, hermano, ojalá estemos equivocados. Yo pienso estar equivocado, pienso mejor que Dios sea benevolente, Dios sea misericordioso y le dé la oportunidad a muchos en la gran tribulación, hermanos, de venir y acercarse y que reconocer que rechazaron en el tiempo de la gracia al Mesías, y ellos no se dejen sellar como lo dice la palabra de Dios, y ellos den su vida, porque ahora va a ser porque ellos van a tener que dar la vida por Cristo, por el testimonio del Señor. Dele la gloria al Señor por ello. ¿Ya lo ve? Porque la Biblia dice, amén, que el anticristo se va a levantar. 3 años y medio va a decir paz y seguridad. Una paz falsa va a proclamar. Va a hablar de una paz pacífica. Va a quitar las guerras. Va a quitar, hermanos, los pleitos, nación contra nación, las bandas, todo lo malo que hay. El anticristo, cuando venga, dice la palabra del Señor, él va a venir con un arco, pero sin lanzas, hermanos. Va a venir en un caballo blanco, va a venir trotando. En Apocalipsis 6 dice, se desatan los sellos y vienen los 4 jinetes del Apocalipsis. Dentro de uno de ellos viene el anticristo en un caballo blanco, queriendo imitar a Jesucristo. Pero la Biblia dice que él es el anticristo. Él va a quitar la paz en un momento, en una abrir, hermano, y cerrar de ojos. Va a quitar, hermanos, el problema, y va a poner la paz en el mundo entero. 3 años y medio de paz. Pero dice que a la mitad de la semana, ¿qué quiere decir? A la mitad de los 3 años y medio, dice que, hermanos, va a ser una abominación grande él. Se va a sentar en el templo. ¿Cuál templo? ¿A qué templo se está refiriendo? Al templo de Jerusalén. Va a ser construido. Ahorita no tienen templo. Ellos añoran tener su templo, y dice que Dios les va a dar la oportunidad de volver a construir su templo y vuelvan otra vez a todas sus observaciones. Pero entonces, en ese tiempo, Él les va a decir paz y seguridad, y todos van a decir, ¿quién como el anticristo? ¿Quién como este hombre? Y muchos van a creer que es el Mesías. Y cuando ya todos crean que es el Mesías, Él se va a sentar en el trono, se va a sentar en el templo, hermanos, y entonces va a pedir adoración. Eso se llama abominación desoladora, cuando Él se ponga, hermanos, en el templo a que le adoren. Cuando el anticristo, quiera que le adoren, entonces Israel va a abrir los ojos y va a decir, Él no es el Mesías. Y entonces viene la persecución para el pueblo escogido de Dios. Qué tremendo, hermanos, va a ser la persecución para el pueblo escogido. ¿Acaso no ha sufrido el pueblo de Israel ya? ¿Verdad que ha sufrido mucho el pueblo de Israel? Ha sido la nación más perseguida. Y todavía en la gran tribulación
Dice que Satanás, hermanos, va a ir contra los escogidos de ese tiempo. Y va con grande furia, va a arremeter contra los escogidos, contra el pueblo de Israel. ¿Y quiénes son los que le van a alentar al pueblo de Israel? 144,000 que no podrán hacerle daño. Dios no permitirá que el anticristo los toque. Ellos van a predicar esos 3 años y medio de gran tribulación, donde sus hermanos de raza estén muriéndose de hambre, estén muriéndose, hermanos, estén, hermanos, sufriendo la gran tribulación. Ellos van a venir para alentarlos y decirles: ánimo, pongan su fe en el Mesías, denle la gloria al Señor, pongan la fe en el Hijo de Dios, aleluya, pongan su confianza en el Mesías, en el cual nuestros padres lo rechazaron. Él es Dios, gloria a Dios, Él es el Mesías, crean en Él, acéptenlo. Y ellos, hermanos, muchos van a volverse, porque dice que de toda lengua y tribu van a volver, van a estar vestidos de blanco. Muchos van a ser salvos por la predicación del reino. Aparte de ello, dice que también el Señor va a mandar a unos ángeles a predicar el evangelio del reino. Van a ser predicados. Por eso el anciano le pregunta a Juan: ¿y estos qué son? Estos grandes multitud, ¿quiénes son? Juan le dice: yo no sé, solamente tú lo sabes. Son los que han salido, y hermanos, dignos de la gran tribulación, los que sufrieron, no se mancharon sus ropas, sino que las emblanquecieron con la sangre del Cordero. Amén. Esos escogidos, se cree que es el pueblo de Israel, pero yo quiero ir más allá. Permítame. Y si estoy mal, quisiera que así fuera. Y yo sé que Dios es más bueno. También quisiera que esos escogidos que dice que son de toda tribu y lengua, Dios les dé la oportunidad todavía a los gentiles. Porque a lo mejor en ese grupo van nuestras familias. En ese grupo va, hermanos, gente que nosotros le hablamos y no va a querer de la palabra. Dios tenga misericordia. Ojalá. Yo no estoy diciendo que así es. Yo no estoy diciendo, algunos dicen sí, los gentiles. Yo quiero creer que Dios es Dios de misericordia y que va a abarcar en su misericordia a los gentiles. Les va a dar una oportunidad y le va a dar oportunidad a su pueblo escogido, a Israel. Pero si no fuera así, que Dios tenga misericordia. Pero mientras, es una lección para nosotros. Es una lección, no va a ser fácil la gran tribulación. Dice la Biblia que no ha habido desde el principio del mundo y hasta el fin no ha habido una gran tribulación como va a haber en ese tiempo. Va a ser, hermanos, insoportable la gran tribulación. Van a caer, hermanos, 21 juicios sobre la tierra. Van a tener 7 trompetas, 7 sellos, 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Y hay quien podrá estar de pie, hermanos, ante la ira de Dios. El agua se convertirá en sangre. El sol, hermanos, se calentará más, se acercará más. Va a haber desastres ecológicos. Va a haber contaminación global. Va a haber desastres, hermanos, naturales. Va a haber, hermanos, desastres sobrenaturales. El anticristo va, hermanos, con grande furia. Se va a levantar contra todo aquello que esté en contra de él. Si hoy nosotros sentimos las pruebas, las luchas difíciles solamente con, hermanos, nuestra carne, ahora cuando se levante, hermanos, Satanás con grande furia contra todos aquellos que no le adoren. ¿Usted cree que Satanás va a tener compasión? Sabe que lo único que le va a ayudar al gentil, yo lo creo con mi corazón, aunque no entienda las escrituras, pero yo lo creo con todo el corazón, que lo único que le va a ayudar a un gentil, hermanos, y diga: perdí la oportunidad en la gracia. Tanto que me hablaron del evangelio y me dijeron que iba a llegar esta situación, yo creía que jamás iba a llegar esto, que era mentira. Ahora lo estoy pasando. Muchos dirán: ¿cuánto tiempo estuve en la iglesia? O yo fui hijo de un cristiano y oí el mensaje y nunca lo puse en seriedad. Nunca me puse en traza a pensar en esta situación. Ahora estoy en la gran tribulación. Señor, ten misericordia. Y van a clamar. Ojalá. Yo no lo entiendo todo,
Pero Dios tenga misericordia. Y quiero decir como aquellos que dicen, sí, Dios todavía va a tener misericordia de la gente gentil. Porque allí dice que de toda raza, de toda lengua, de toda nación. Pero los que no creen que los gentiles van a ser salvos, dice, son los judíos, porque los judíos están en todas partes. Pero yo quiero decir, permítame decir que yo quiero, hermanos, con todo mi corazón, que esas lenguas, tribus, naciones sean de otras razas también, y también los hermanos judíos. Que el Señor tenga misericordia. Pero agarremos esta lección, hermanos, no desaprovechemos la oportunidad. Hoy tenemos, hermanos, estamos en el tiempo del periodo de la gracia, donde el Señor nos permite, hermanos, adorarle con el corazón. Lo único que tenemos que luchar es con nuestra carne, y la carne la podemos sujetar en el nombre del Señor. La única manera es, hermanos, clamando, adorando, Señor, de rodillas al Señor. Vamos, hermanos, no aprovechemos la oportunidad que tenemos. Hoy tenemos la oportunidad. Cristo viene pronto. Se acabará el periodo de la gracia, vendrá la gran tribulación, vendrá el periodo de lo que dice, ay de los moradores de la tierra, porque Satanás se ha levantado con grande furia. ¿Sabe qué? En la economía de Dios, Dios tiene a Satanás de aquí, hermanos. Lo tiene como con una cadena, con un collar. Muchas veces quiere arremeternos a nosotros y el Señor le tiene que jalar la rienda. No lo deja, porque el Señor, gloria a Dios, tiene a los escogidos. Él nos cuida, Él nos protege, aleluya. Pero sabe que en la gran tribulación, Satanás se va. El Señor le va a permitir a Satanás levantarse con grande furia, por cuanto no quisieron. Vamos a ver lo que dice Primera de Tesalonicenses y terminamos con eso. Segunda de Tesalonicenses 2, capítulo 10. Quiero leer desde el 3 para que le entendamos. Amén. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y objeto de culto, tanto que se sienta ¿dónde? En el templo. Está hablando, hermanos, de la gran tribulación, en los 3 años y medio de la segundo periodo de gran tribulación. Se sienta en el templo de Dios como Dios. Mire, ¿cómo se va a sentar en el templo? ¿Cómo qué? Haciéndose pasar por Dios. Haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordéis, dice Pablo, que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que le detiene al fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien en el presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? Satanás. Dice que el anticristo viene por obra de ¿quién? Con gran poder y señales y prodigios. ¿Qué va a traer, hermanos, el anticristo? Señales, prodigios, poder, señales y prodigios, que va a engañar hasta los escogidos. Va a engañar a Israel, al parte de Israel. Y luego dice, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Y el versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. He ahí donde, hermanos, muchos estudiosos de la Biblia dice, ya para los gentiles no hay salvación, porque aquí Pablo dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron ¿qué? El amor de la verdad para ser salvos. ¿Cuándo no lo recibieron? Hoy en este tiempo. Por ello ellos deducen que por eso los gentiles no van a ser salvos, porque ellos, ¿qué hicieron, hermanos? Ellos no recibieron el amor de la verdad.